Bueno, entonces un sistema discreto que tiene retroalimentación de orden 1 se puede ver esquemáticamente como lo que tengo en el pizarrón, donde tengo una entrada o tengo una señal de salida que va a tomar un retraso, o el sistema lo que va a hacer es generar un retraso de la propia señal de salida y meterlo nuevamente a sumar con la propia entrada que tenemos acá. Entonces, este operador es el operador de retraso de señal, y lo que tengo en esta línea sería el valor de YDN-1, que está diciendo que desde la señal la retraso una muestra, la paso para acá y la sumo otra vez con la señal de entrada que tengo acá. Entonces, al escribir la ecuación de diferencias que tengo para acá, debo decir que YDN, que es la salida de mi sistema, es igual a la suma de la entrada XDN más una multiplicación de la salida retrasada de mi propio sistema que está definido acá, donde tengo esta parte que es la ecuación de diferencias que tengo en este diagrama. Y cuando tengo sistemas discretos, esta se llama la ecuación de diferencias. Diferencias porque tengo retrasos de la señal que están acá, XDN, YDN, YDN-1, o XDN, XDN-1, XDN-2, YDN menos lo que sea. Y en el caso de señales continuas, esta ecuación se le conoce como la ecuación diferencial porque involucra términos de la propia señal con derivadas de la señal que tengo definida ahí. Entonces, esta señal, otra vez, al igual que lo que hice para para sistemas continuos, lo puedo representar como una sumatoria de dos términos. La parte que está entrando de entrada a la señal, propiamente dicha, con la retroalimentación de los sistemas. Entonces, el sistema retroalimentado que está definido por acá forma por sí solo un solo sistema, que es esta parte de acá, y la señal de entrada lo que va a hacer es excitar al sistema que tengo definido acá. Si XDN es 0, entonces el sistema está en un estado estable, es decir, no se va a mover porque no hay ninguna perturbación que logre sacarlo de su estabilidad o de su reposo al sistema. Por el contrario, en cuanto la señal XDN sufre un cambio, un valor que sea distinto de 0, entonces generará respuesta en esta parte y generará una forma de onda diferente en cada uno de los sistemas que estoy, en cada forma de los retrasos que estoy colocando acá. Puedo reescribir la ecuación esta, otra vez, en términos de dejando de un solo lado las respuestas o retrasos que corresponden únicamente a la salida, y dejando del otro lado de la igualdad lo que corresponde propiamente a la entrada. Entonces, esta ecuación reescrita la puedo ver como YDN menos a veces YDN menos 1 es igual a XDN. Y en este concepto dice que la señal sumada con la señal retrasada con una muestra y multiplicada por un valor A tiene que ser igual a la entrada que tengo definida acá. Entonces, hago lo mismo que hice para sistemas continuos. Construyo, para saber cómo es la forma de toda la respuesta de la señal, lo que me interesa saber cómo es YDN, lo que hago es hacerlo por partes. Primero, evalúo cómo sería la forma de la propia respuesta del sistema que está definido acá, y después incorporo el valor de XDN para construir la señal total del sistema. Entonces, como paso 1, es hacer que la entrada XDN sea igual a 0, es decir, si no tuviera ningún tipo de entrada a esta forma, y con ello voy a obtener la solución homogénea de mi sistema. Esta solución homogénea del sistema es igual para cualquier forma de XDN sin importar cómo es XDN, es lo que tengo que calcular. El paso 2 es entonces definir cómo es XDN para una señal particular, y en este caso voy a responder o voy a hacerlo para cuando XDN es igual a la señal escalón, y con ello voy a obtener entonces la señal particular o la respuesta particular de mi sistema N. Y el paso 3 consistirá en incorporar todos estos dos términos que están acá para formar mi salida total del sistema como la suma de la respuesta homogénea de N más la respuesta particular de N que tengo acá. Entonces vamos a verlo paso a paso, estas partes que estoy definiendo acá. Y como paso 1, voy a escribir aquí arriba cómo es mi ecuación, para no perderme de vista esa parte. Entonces,
la ecuación que voy a resolver es y de n menos a veces y de n menos 1 es igual a x de n. Esta es la ecuación que voy a resolver. Entonces, paso 1, respuesta homogénea. Paso 1, respuesta homogénea. Dice que y de n menos a veces y de n menos 1 tiene que ser igual a 0, porque estoy suponiendo en este paso que la respuesta es igual a 0. Entonces, esta definición que tengo acá, esta es la ecuación que tengo que resolver en este momento. Y resolver la ecuación significa encontrar una función de n, porque estoy hablando del tiempo muestra, que logre hacer esta parte que está acá, es decir, que la señal menos a veces un retraso de la propia señal logre ser 0 para todo el tiempo. La única forma, es decir, yo voy a proponer una respuesta homogénea que está acá, que podría aquí poner distintas formas de ecuación, pero la única forma que es capaz de resolver esta forma es el término lambda a la n. Lambda a la n es el símil de la respuesta exponencial en el caso continuo, y por eso lo ocupo para resolver esta parte que está definida, o esta ecuación homogénea que tengo acá. Entonces, sustituyendo esta respuesta en los términos que están ubicados acá, lambda a la n sería el término y de n, que sería este término que está acá, voy a ponerlo acá, o esta primera parte, y de n que está acá, la defino como lambda a la n, menos a veces, que corresponde justamente al término de la ecuación, por un retraso de la propia señal que está acá. Entonces sería menos o por lambda a la n menos 1. Esto tiene que ser igual a 0 para todos los valores de tiempo que estoy colocando acá. Por propiedades de los exponentes, entonces este factor lo puedo separar en dos. Esto sería lambda a la n menos a por lambda a la n por lambda a la menos 1 es igual a 0. En este término que tengo acá definido, entonces puedo factorizar los valores lambda a la n de los dos lados de la ecuación. Y aquí me faltó poner un valor de a, un valor coeficiente que simplemente va a ser arrastrado ahorita por todo el término, pero después me va a servir para hacer la solución particular. Y entonces ese a lambda a la n multiplica a los términos 1 menos a por lambda a la menos 1, y esto tiene que ser igual a 0. Estoy factorizando todo este término que está acá, todo este término que está acá, esto está multiplicando a 1, esto está multiplicado a menos a por lambda a la menos 1, y entonces tengo ahora la ecuación que tengo que resolver. El valor, esta ecuación, como es una multiplicación de dos formas, solamente se cumple si este término es 0 o bien este término es 0. Este término no puede ser 0 porque sería la solución obvia. ¿Que de qué forma multiplicando la señal con un retraso sea igual a 0? Pues obviamente si la función es propiamente 0, entonces eso no tiene sentido. ¿Qué otra forma puede pasar para lograr eso? Bueno, puedo hacer también que este término que está aquí adentro, es decir, 1 menos a lambda a la menos 1, sea igual a 0. Y ahora entonces dice que si yo encuentro un valor de lambda, para un valor particular de lambda, esta ecuación que estoy definiendo acá va a lograr hacer esta respuesta que está definida acá, o es decir, retrasos de esta función con ese valor particular de lambda van a lograr ser 0 todo el tiempo. Entonces, despejando el valor de lambda, este término, hacerlo por pasos para no equivocarme, este término lo paso del otro lado, es decir, a lambda a la menos 1 sería igual a 1, haciéndolo de este lado, lambda sería igual a 1 sobre a. Es lo que está definido acá, ¿sí? Justamente. Entonces, lambda es igual a perdón. Esto es igual a lambda es igual a a. Lambda es igual al término de a. Y tiene sentido ahora con esta ecuación. Si lambda es igual a a, entonces esto sería 1 menos a sobre a es igual a 0. Entonces, este término o la solución homogénea YH de n va a ser igual a un factor a que no conozco y que tengo que ajustar en la respuesta total por el valor de a
a la n que está definido aquí, por esta ecuación que está acá. Y ahora, si me pongo a analizar un poco esta ecuación que estoy definiendo acá, tiene sentido con lo que estoy colocando acá. Si este término es a a la n menos a por a la n menos 1, a que está aquí por esta a la n menos 1 que se conectaría acá, formarían otra vez a que resta justamente con el término que está definido acá. Entonces, la solución homogénea para esta ecuación en particular ya la tengo resuelta y es este término que está acá. Voy a ponerla aquí arriba para no perderla de vista. Entonces, la solución homogénea de h de n será igual a por a la n. Ahora voy con la solución particular de mi sistema. La solución particular depende de la entrada que estoy colocando en este momento o del experimento que estoy haciendo. Entonces, yo estoy diciendo en este caso que lo que yo quiero resolver o lo que yo quiero saber es cómo va a responder ese sistema cuando la entrada que yo estoy colocando sea el escalón unitario. Es decir, yo tengo mi sistema, está definido acá como x de n, coloco acá mi sistema de primer orden y lo que quiero aquí como salida y de n es en particular para la entrada u de n que está definida acá. Y el sistema como tal está definido con esta ecuación de diferencias o con el diagrama que hemos puesto hace rato. Y quiero saber cómo es que se genera esta forma que está acá, cómo es la forma o cómo puedo generar una ecuación que describa esta y de n. Lo que debe pasar, o lo que estoy haciendo en la práctica es, tengo aquí mi valor de n, mi entrada está en 0, 0, 0, de repente sube a 1, sube, 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 y entonces esta es la entrada de escalón u de n. La salida del sistema, por cómo está construido el sistema, no necesariamente va a tener una forma como estas. Y suponiendo lo que había pasado con el caso de sistemas continuos, la entrada va a ser 0, la salida va a ser 0, 0, y aquí la salida debe ir subiendo lentamente hasta alcanzar el valor propio de la entrada. ¿Por qué? Porque es un similar a lo que había ocurrido con el sistema discreto, donde tengo algo que va así y va subiendo asintóticamente hasta llegar a un cierto valor de umbral, que sería lo que estoy buscando. Entonces, resuelvo otra vez, como lo había hecho para el caso de sistemas continuos. La parte 2, todo esto que está acá, la parte 2 de mi sistema o de mi solución es encontrar la solución particular de este sistema. Solución particular. Particular yo la llamo YP de n, y esta YP de n tiene que ser de la misma forma que la entrada que estoy colocando acá. Entonces, si mi entrada, la entrada x de n, es igual a u de n, que es esta, para este caso es lo que estoy calculando, entonces la solución particular debe ser la forma canónica de esta operación o de esta ecuación que está acá. Es la suposición que estoy haciendo. Entonces, esto es k de u de n. ¿Por qué sugiero a esta como una respuesta? Recordando cómo es el sistema, aquí un breve diagrama de bloques de lo que estoy haciendo. Entonces, si este sistema que está acá es un sistema que está retroalimentando, esta salida que es y de n tiene que ser parte o conformarse como la sumatoria de esta parte, que es la propia entrada, con la retroalimentación del sistema. Y por eso asumo que la forma de la salida, para solamente cuando está ubicado esta parte, es decir, no existe retroalimentación, es lo que estoy tratando de resolver, es esto, entonces la salida debe ser muy similar a lo que es la entrada, afectada justamente por algo o por el propio sistema, modificando per se la forma de la salida del sistema. Entonces, si esta es la forma que yo estoy proponiendo, ahora lo que hago es sustituir tanto x de n como la solución particular que estoy proponiendo en la ecuación y ver si eso da resultados como yo lo estoy diciendo. Entonces, para la ecuación que está definida como primero y de n, que es este término, propongo que esto sea k de u de n menos a veces k por u de n menos 1, y esto tiene que ser igual a u de n, conectando todos los términos que estoy conectando acá.
y de n-1 va a ser este término, que a veces y de n-1, x de n es simplemente el valor del escalón unitario que tengo definido acá. Entonces, puedo agrupar términos, y aunque aquí está un poco enredado este término que está acá, voy a resolver, esto debe ser cierto para cualquier valor de n, y voy a tomar valores de n que sean valores grandes de n, para saber cuando ya el sistema o cuando ya la retroalimentación dejó de funcionar, o suponiendo que deje de funcionar la retroalimentación, voy a ver cómo se transforma esta función. Entonces, si n es mayor que 1, para tener un valor, para hacer que todos los términos de la ecuación sean distintos de 0, si pongo n igual a 1, esto sería el valor de 0, entonces, en ese caso, este término u de n es 1, y entonces se convierte simplemente en el valor de k. Este término va a ser menos a k veces por 1, que es el término que está definido acá, y esto va a ser igual a 1. Ahora, puedo agrupar el valor de k como k es k por 1 menos a, tiene que ser igual a 1, y por lo tanto el valor de k va a ser igual a 1 entre 1 menos a. Entonces, la solución particular para este sistema es esta ecuación, o es ese valor de k que tengo acá. Es decir, la solución particular, voy a anotarla aquí abajo, donde voy tomando mis notas, la solución particular yp de n va a ser igual a 1 entre 1 menos a por u de n, donde este factor simplemente es un escalamiento de hasta dónde va a llegar el término y de n, o la salida de mi sistema que tengo ahí. Y me falta ahora la parte 3, que consiste en sumar estos dos términos y ajustar para los valores que yo tengo de la función en particular que está definida. Entonces déjenme borrar esta parte que está acá. La parte 3, la última parte, necesito varias cosas. Entonces, la parte 3 es juntando ambas respuestas, digo que la solución total de mi sistema va a ser igual a veces, esta a mayúscula corresponde a este término, a la n, donde a la n es justamente el valor que saqué de esa respuesta lambda n del sistema, más 1 sobre 1 menos a por u de n que está acá. Recordando qué es lo que pasa con el sistema, o cómo es la arquitectura del sistema, si la señal o si el sistema nunca es excitado, por lo tanto nunca va a tener respuesta. Entonces, para garantizar que existe respuesta en el sistema, debo hacer que esta multiplicación sea consistente con esa notación, o esta parte sea consistente con esa forma. Por lo tanto, esto lo multiplico por u de n para garantizar que para respuestas negativas, o es decir, donde no hay entrada de mi sistema, la respuesta va a ser 0 para todos estos, y a partir de que existe una excitación del sistema que se da, en este caso, en el valor de n igual a 0, en la respuesta escalón, entonces empieza a operar toda esta forma que está acá. Y esta, lo que está diciendo esta ecuación, es que esta sería la forma en la cual está saliendo la respuesta, o es la descripción de la señal y de n, de la salida de mi sistema, ante una entrada escalón. De aquí conozco todos los términos, porque a es un término conocido, dado que es el término de la ecuación que está acá, y el único que no conozco es este término, y este término los conozco, y lo único que me hace falta es este término que está acá, que es el valor de a mayúscula. Entonces, para resolver el sistema necesito conocer algún valor y ajustar, igual que lo hice con la ecuación continua, a las condiciones iniciales del sistema, y por lo tanto puedo resolver el sistema propiamente dicho. Es más fácil si le doy valores ahorita a los términos que están definidos acá. Entonces voy a hacer que a minúscula sea igual a 0.5, que es lo que le pasa a todo el sistema, y no estar acarreando variables, pero ya vemos que eso puede cambiar. Y entonces mi ecuación total y de n será igual a por 0.5 a la n, factorizo el término u de n que está acá, más 1 entre 1 menos
0.5, que será 0.5, o sea, sería 2, este término, y todo esto multiplica a UDN por el factor que estoy haciendo acá. Tomo este, lo saco y está definido en esta parte, con el valor de A conectado acá. Entonces, la ecuación como tal, la ecuación de mi sistema, YDN, la salida, regreso este término para este lado de la ecuación, sería XDN más 0.5 YDN menos 1. Y puedo entonces, necesito resolver cómo es el sistema o una parte del sistema para poder ajustar el parámetro A que tengo acá. Entonces, la salida, construyo mi tabla. Déjenme ponerlo acá. Esta parte ya la puedo borrar, porque si no me va a acabar mi tabla que necesito. Y entonces mi salida YDN es igual a XDN más 0.5 veces YDN menos 1. Esa es la definición que tengo. Y aquí voy a poner valores de N, valores de la entrada XDN y valores de la propia salida YDN que está definida acá. Entonces, pongo aquí valores de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tenemos que estar acá. Entonces, la señal es una entrada de escalón, por lo tanto vale 0, 0, 1, 1, 1, 1, todos esos términos. Y acá va a valer 0, va a valer 0. Y la salida, que está definida acá, la que tengo que empezar a calcular conforme está definiendo esta ecuación de diferencias, que está aquí, y esta entrada que tengo en el sistema. Entonces, dice la salida, dice mi ecuación de diferencias, la salida enésima, que es este valor que estoy conectando acá, es el resultado de la entrada más 0.5 veces la salida anterior. Entonces, aquí la salida anterior vale 0 y la entrada vale 1, por lo tanto, la salida en este punto vale 1. Me voy a la siguiente posición, que es esta, aquí unas líneas para poderme ayudar. La siguiente posición esta es esta entrada más 0.5 veces el anterior, sería 1.5. Y esta sería 1 más 0.5 veces el anterior, esta sería 2. ¿Cuánto es acá? Sería 1 más, lo pongo así, 1 más 0.5 que multiplica a 1.5. Más 1 más, este sería 0.5 que multiplica a 1 más este término, todo esto es la salida por 0.5 por 1.5, que es el término que está ahí. Entonces, esta sería la forma en la cual resuelvo el sistema. Esta es la forma en la cual se resuelve el sistema, ya computacionalmente hablando, donde voy tomando los valores de las entradas, sumándolo con 0.5 veces el valor de la señal pasada y consecutivamente. Entonces, yo necesito un valor, o necesito saber, por ejemplo, para ajustar la ecuación que tengo acá. La ecuación o el sistema me dice que el valor de la entrada, perdón, de la salida a la muestra 1 es igual a 1.5. Por lo tanto, yo puedo decir que si yo evalúo esta función YT de n en n igual a 1, esta forma que es a por 0.5 más 2 tiene que ser igual a el valor resultante, que es este, que es 1.5, de la forma que tengo constituida. Entonces voy a borrar esta parte que está acá. Y despejar de el valor de A, que es el único que me hace falta. Entonces, puedo decir que A es igual a este está sumando, entonces pasa restando, este está multiplicando, entonces pasa dividiendo, sería 1.5 menos 2 sobre 0.5, y este A es igual a menos 0.5 sobre 0.5 es igual a menos 1. Esa es la definición que tengo de valores que están dando. Entonces, reescribiendo mi ecuación, mi solución total, vamos a ver si esto realmente está pasando. La solución total de mi sistema dice que YT de n sería igual a, como este es menos 1, entonces puedo ponerlos al revés y decir que esto es igual a 2 menos 0.5, esto va a la n,
por UDN. No quiero borrar esta parte porque esta es la salida que debo demostrar que es igual a esta ecuación que tengo acá. Ese es el punto de este ejercicio que estoy acá, o de este análisis de ecuaciones que estoy diciendo. Esta forma que yo hice acá, esta tabla que acabo de completar acá, déjenme separarlo con un color. Esta tabla es el resultado de haber hecho la ecuación de diferencias de mi sistema, donde estuve evaluando cada valor de la entrada, cada valor de las salidas pasadas, dando como resultado este término que está acá. Pero esta ecuación que acabo de encontrar en este lado me dice, sin necesidad de ir evaluando cada uno de los términos que estoy colocando acá, me dice cuál es el resultado de esta forma para esta solución particular o esta entrada particular que es la respuesta escalón. Entonces, si yo veo cómo es esta forma que está acá o la escribo directamente, n con este UDN por YT de n que está colocado acá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Estos son semillas para auxiliarme. Dice que por el UDN estos valores van a ser 0, y en n igual a 0, esta función ya empieza a valer y sería 2 menos 0.5 a la 0 es 1. Luego sería 2 menos 0.5, porque sería 1, esto sería 1.5. Luego sería 2 menos menos 0.5 al cuadrado. Y esta forma es exactamente lo mismo que lo que va a dar acá. Es decir, todos los términos que están ubicándose acá van a ser lo mismo que estoy calculando en este lado a través de la ecuación de diferencias que tengo colocado acá. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues poder saber con una sola ecuación, que es esta, que se resuelve. Esta ecuación la tengo que resolver para cada entrada o cada vez que yo cambio de entrada, cómo se va a ver la salida de mi sistema ante esa entrada específica que está ubicada acá. Entonces, este análisis, que es análisis en tiempo, me permite conocer justamente esa respuesta y poder decir si en este caso el sistema, como es este punto que está acá, es estable o es inestable, y poder calcular de manera sin tener que resolver el sistema cómo es la salida propiamente del sistema. Entonces, tengo aquí el valor de n, y lo que dice esta función es que voy a tener, está constituida por dos partes. Una constante que está ubicada en 2, es este término, aquí vale n igual a 0, y a partir de n igual a 0, lo que tengo que hacer es a este 2 restarle cada vez valores más pequeños de este término, que va a ser 0.5 en la n. Entonces, esta función la puedo graficar directamente, va a valer 1 en n igual a 0, luego va a subir, luego va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, justo como está sucediendo también en este lado. Es 1, 1.5, este va a ser un poquito más grande, esto es 1.75, justamente es este valor. Luego este va a ser un poquito más grande que el anterior, porque estoy sumándolo con la mitad de la respuesta anterior, y justamente se forma esta gráfica que está acá. Este que está aquí es el resultado de 1 más 0.5 veces este. Este es el resultado de 1 más 0.5 veces este, 1 más 0.5 veces el anterior, etcétera. Y en el infinito, este valor va a ser 0, porque está siendo cada vez más pequeño, y la gráfica va a tender a ser 2. Entonces, la respuesta, la entrada que puse ante el sistema, a definirlo completo, es la entrada, es una función que es un escalón, es decir, puros unos que están colocados acá, y el sistema responde con esta forma que tengo acá. Voy a poner aquí la función de entrada en color rosa. Rosa. Estoy metiendo puros unos a mi sistema, y lo que está saliendo es esta forma que va subiendo, subiendo, asintóticamente hasta llegar al nivel de 2, que va a ser en el infinito lo que voy a tener como salida de mi sistema. Para completar este diagrama, esto sí, con un valor de 2. Y esa sería entonces la forma o la respuesta de mi sistema completo, que está definido por esta parte, con esta ecuación, y que lo construí a partir del análisis en tiempo de mis funciones.